¿Llevas más de 1, 2 o 3 años con tus brackets y de plano no ves ningún avance? ¿Sabes los requisitos mínimos que debe de cumplir tu tratamiento de ortodoncia? ¿Y cuáles son las pautas que debe seguir tu odontólogo para presumir que este está siendo llevado de una manera correcta? Pues quédate en este video porque en él te compartiré los 6 requisitos mínimos necesarios para poder presumir que este está siendo bien llevado. También mencionaremos las consecuencias que puede generar que estos requisitos no se tomen en cuenta, así que te invito a que te quedes hasta el final. La clase 1 molar es una situación muy importante para la oclusión de nuestros tratamientos de ortodoncia. ¿Esta en qué consiste? En que la cúspide mesiovestibular del molar superior cae sobre el surco central del molar inferior. ¿Y esto para qué nos va a funcionar? Esto, como ya les había mencionado, la oclusión es como un relojito donde todo tiene que engranar. Esto nos va a llevar a una situación de tripodismo, que es que las cúspides de los molares inferiores y las inferiores caigan sobre sus respectivos surcos. Esto para dar salud articular, es decir, que la articulación no se vea luxada o se vea desviada. ¿Cuáles son los síntomas de estas situaciones que veremos en un futuro video? Pues puede ser dolor articular, chasquido y crepitación. ¿Pero qué es el chasquido y la crepitación? Son esos ruidos que haces cuando tú abres y cierras tu boca, que sientes que tu mandíbula cruje o que tu articulación cruje. Esto a la larga es perjudicial, ya que la articulación se está dañando constantemente y eso nos va a llevar a dolores de cabeza, dolores de nuca o dolores ópticos, es decir, dolor en tu oído. Y esto se da precisamente porque no cumplimos con esta función, las clase 1 molar, y aquí tenemos abajo un claro ejemplo de cómo debe engranar perfectamente un paciente. Así que, si no cumples con este requisito, velo checando con tu odontólogo. También, en estos casos podemos dejar lo que nosotros llamamos una clase 2 funcional. En esta, el molar va a quedar más adelantado, es decir, la cúspide disto-vestibular va a caer sobre el surco central del molar inferior. Esto, en muchas ocasiones lo dejamos cuando compensamos o arreglamos un problema de clase 2 esqueletal de un paciente. Es decir, hacemos extracciones de los premolares superiores para que los dientes caigan en una situación adecuada y adelantamos un poquito el molar para que el engranaje, como ya se les mencionó en la clase 1, se dé adecuadamente y tengamos una situación de salud articular. Pero no se confundan, el que nosotros podamos dejar una clase 2 funcional no significa que podamos dejar una clase 3, es decir, que el molar quede totalmente adelantado del molar superior. Eso no es viable. Solamente la clase 2 funcional, como su nombre lo dice, nos funciona para ese engranaje, pero la clase 3 funcional no existe. Así que si ves que tu molar está demasiado adelantado de tu molar superior, eso es un indicativo de que tu ortodoncia no va correctamente. La clase 1 canina es cuando la vertiente mesial del canino superior cae en la vertiente distal del canino inferior 1 milímetro hacia mesial. Esta es complemento de la clase 1 molar o la clase 2 funcional. Esto nos va a servir como guía de lateralidad de la articulación, que más adelante se los voy a explicar cómo funciona. Pero su principal función de la guía canina es igual dar el engranaje en los dientes anteriores. Y aquí podemos dar una situación. La guía canina es una de las clases que no podemos negociar. Es sí o sí dejar a los pacientes con clase 1 canina. Como ya les mencioné, en la cuestión de los molares podemos dejar clase 1 o clase 2 funcional, no clase 3. Pero en la clase canina, no podemos negociar
con esa situación. Otra función importante es el overjet o la sobremordida. ¿En qué consiste esto? Es el adelantamiento o que los dientes superiores caigan por delante de los dientes inferiores, cubriéndolos de 2 a 3 milímetros y que estén por delante de ellos igual de 2 a 3 milímetros. Algunos libros como aquí nos mencionan que puede ser hasta 5 milímetros, pero lo ideal es que nada más lo cubra de 3 a 2 milímetros. Esto no solamente debe de ser en la parte anterior, también tiene que ser en la parte posterior. Esto se le llama mordida normal o oclusal. Si esto se da inverso, lo que tendríamos sería una mordida cruzada anterior o probablemente también una mordida cruzada posterior. Como ya mencionamos, una de las funciones importantes que debe de cumplir tu tratamiento de ortodoncia es la guía anterior. ¿Esta en qué consiste? Que cuando nosotros protruimos o deslizamos nuestra mandíbula hacia adelante, esta se debe de ocluir en la parte posterior y solamente deben de chocar, como mostramos aquí en la imagen, los dos dientes centrales con los dos o cuatro dientes centrales inferiores. ¿Esto para qué nos va a servir? Esto es un mecanismo de protección de la articulación temporomandibular. Como lo muestra en la imagen, cuando nosotros hacemos ese desplazamiento, también la articulación presenta este mismo desplazamiento. Cuando no presentamos ese tipo de situaciones o ese tipo de guía, normalmente lo que pasa es que o despostillamos los dientes en la parte posterior o, en su defecto, despostillamos también los dientes en la parte anterior. Pero el daño más grave que se puede presentar bajo estas situaciones es el daño articular, como ya lo mencionamos. Esta, como ya se los mencioné, proviene de dejar una clase 1 canina muy bien establecida. ¿Y por qué tenemos que dejar la clase 1 canina? Precisamente para lograr esta guía. ¿En qué consiste? Cuando nosotros hacemos movimientos de lateralidad mandibular, esta debe de desocluir totalmente, nuestra oclusión debe de desocluir totalmente y solamente deben de ocluir o contactar las cúspides de los caninos, deslizándose por su vertiente. Esto se le llama protección de grupo. ¿En qué consiste? En que al hacer esa lateralidad, ningún molar y ningún diente anterior debe de chocar para no producir desgastes. Cuando esta guía canina no está bien establecida, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener estragos en la parte posterior, despostillamientos o achatamientos de las cúspides de los molares y daño en la articulación temporomandibular. Así que esta es otra situación que debes de checar muy bien en tus tratamientos de ortodoncia. ¿En qué consiste la máxima intercuspidación? Pues bueno, es ese engranaje que te va a dar en que tus dientes superiores contacten adecuadamente con tus dientes inferiores. Es decir, que las cúspides caigan sobre las fosas, que las vertientes caigan entre las troneras y esto ¿qué lo va a dar? Como ya lo hemos mencionado anteriormente, que tengamos buena guía molar o buena clase molar y buena clase canina. Es decir, clase 1 molar y clase 1 canina. Si esto no está presente en boca, es muy difícil que esa máxima intercuspidación o que ese engranaje se dé correctamente. Así que con esto concluimos los mínimos requisitos que debe de cumplir tu tratamiento de ortodoncia. Estos se dan muchísimo o son muy comunes en tratamientos mal realizados. Normalmente se presentan por no tener una buena guía anterior o en muchos casos también por no tener una buena guía canina. ¿Qué pasa?
Al no tener eso y tener contactos prematuros en la parte anterior, los dientes se van fraccionando, se van desgastando entre sí y se van despostillando. Esto es grave a un futuro. ¿Por qué? Porque tus dientes se van desgastando y vamos a terminarnos con la primera capa de tu diente, que es el esmalte, y vamos a llegar a la capa de la dentina, que es la segunda capa, pero esta es altamente sensible. Entonces, muy probablemente si empiezas a tener estos problemas, tengas estragos de dolor al tomar cosas frías, cosas calientes o incluso al ingerir ciertos alimentos ácidos o dulces. Entonces, esta situación es de suma consideración. Cuando no se da esa situación dentro tanto de las guías, de la clase molar, pero sobre todo de la máxima intercuspidación, normalmente lo que pasa son que el hueso o el parodonto de nuestra boca empieza a tener estragos. Es decir, vamos perdiendo hueso en las tablas vestibulares, que son ese hueso que aloja nuestro diente, porque los dientes no deslizan en guía anterior de una manera adecuada o chocan de una manera inadecuada al hacer o al intentar hacer máxima intercuspidación. Esto a la larga pues es muy grave porque puedes perder tus piezas dentales por no tener una buena oclusión. Es decir, puedes perder tus dientes de una manera prematura por no haber dejado una buena guía anterior o una máxima intercuspidación. Son pequeños hundimientos que se van a dar a la altura de los cuellos de los dientes. Y esto es porque no dejamos una buena oclusión o una máxima intercuspidación, o en su defecto también al hacer guía anterior o guía canina chocan estos dientes. Al hacer esto, la parte más débil del diente o del esmalte propiamente es el cuello. Y aquí, al tener esos máximos golpeteos o esa oclusión inadecuada, el diente se va debilitando en esa zona, haciendo pequeños despostillamientos, pues, o el esmalte se estrella a ese nivel, lo que va a generar que se formen estos pequeños hundimientos o incluso el acúmulo de alimento, lo que puede provocar estos pequeños sangrados en esta oclusión. Esto es grave porque, igual que el desgaste dental, las afracciones pueden provocar sensibilidad, acúmulo de alimento, problemas parodontales o incluso en un futuro formar bolsas parodontales, que son infecciones a la altura de tu hueso y tu encía, que pueden hacer que el hueso se retraiga, la encía también, y pierdas tu diente en un futuro. Ahora ya conoces los mínimos requisitos necesarios que debe de tener un buen tratamiento de ortodoncia. Así que espero que esta información te sea de suma utilidad para tomar la decisión de si tu tratamiento va bien o si requieres alguna segunda opinión. Tal vez tú no eres el que necesite esta segunda opinión, pero algún familiar, amigo o conocido necesite de esta información de valor. Así que te invito a que lo compartas en tus redes sociales o se lo envíes a esa persona que lo pueda llegar a necesitar. También te invito a que te suscribas al canal, donde vas a recibir información de valor sobre el cuidado de tu boca, el cuidado de tu oclusión o tips que te ayudarán a mejorar esa salud bucal. Porque recuerda que cuidar de tu boca es cuidar de tu persona, y eso habla muy bien de ti. Hasta la próxima. Bye.